Okay. Bueno, buen día, vamos a entonces a empezar nuestra clase de ética. Le doy la bienvenida a todos, a los que se van ahorita uniendo, a Jimmy, a María Alba, están ahí entrando ahorita, Catherine, que ya había entrado también, ya estaba por ahí. Bueno, Bueno, bienvenidos. Vamos a compartir la pantalla para ver qué es lo que vamos a hacer ahora. Sí se han dado cuenta que estamos subiendo la clase grabada, ¿verdad? La clase se graba, se procesa cuando terminamos de compartir y la subo. Por si algún compañero les pregunta, pues ahí está la clase grabada y siempre se entrega. Bueno, la semana pasada vimos qué era el conflicto ético, ¿verdad? Lo estuvimos viendo. ¿Quién me quiere decir que recuerda que vimos que era el conflicto ético? A ver, ¿quién quiere decirme cómo puede definir el conflicto ético? como aquellas decisiones que vienen a interponerse, por así decirlo, entre nuestros valores y nuestro trabajo, nuestro quehacer. Bueno, 90% correcto. 90%. Vamos a ver quién le pone el otro 10. Igmar, Eh, adelante. sí, era aquellas situaciones que, como lo decía la licenciada, confrontaban los valores tanto del médico como del paciente y Sí, tomar una decisión en sí para llegar a un bien, ¿verdad? Un bien común. ¿Qué es lo exacto, que como médico tengo que hacer de bien para el paciente? Pero el paciente en realidad tiene sus propios valores exacto, que le gustaría conservar, y es lo que mencionaba con lo del pie diabético, ¿verdad? exacto. Entonces, como médico yo sé que una gangrena húmeda es una amputación, pero el paciente dice de que él tiene que morirse completo. Sí, Entonces, sus valores contra los míos contrapuestos. exacto. Un conflicto decíamos que es cuando dos situaciones, dos puntos de vista, dos paradigmas entran en conflicto, chocan. Entonces, ¿qué es lo que está chocando aquí? Como bien decían ambos, Inma y María Alba, mis valores contra los valores de la familia y del paciente, mis deberes contra los de él, los derechos, o sea, cuando todas esas cosas, pero sobre todo los valores chocan y entonces tenemos que nosotros, que somos las personas a cargo de la salud de ellos, tenemos que ver cómo ese conflicto se esclarece o, como les estaba insistiendo yo, se desactiva antes de que se dé. Para eso yo debo de conocer estas cosas, para no llegar con una imposición así como lo hacíamos antes, paternalista. Aquí yo soy el doctor, aquí yo sé lo que le voy a dar, sino que en el entendido que esa persona, aunque no tenga escolaridad, tiene una estructura de valores, tiene unos derechos humanos, una dignidad humana, que ya es de mi inteligencia saberle explicar a alguien que no tiene la misma escolaridad que yo, pero a lo mejor tiene hasta más IQ que yo, ¿verdad? Porque eso es congénito, eso es genético. Lo otro, pues, por suerte, nosotros pudimos estudiar y la persona no. Entonces, de eso se trata. Entonces, vamos a entrar ahorita a ver esto, pero antes de reforzar lo que estuvimos viendo la semana pasada para que nos quede bien claro, recordarles que la tarea final del primer registro es explicar, ¿se acuerdan ustedes? El juramento hipocrático, ¿verdad? Desde la semana pasada se ha estado describiendo en qué consiste. Tienen ustedes que, ¿se acuerdan que les había puesto que tienen la bibliografía correspondiente? Quiero ver, desde la semana 5 se explicó, ¿verdad? ¿En qué consistía la tarea? Que la tarea consiste, no hay que nos cargue la semana 5, que la tarea de la semana 5 consiste en leer toda esta bibliografía que era el juramento hipocrático, los consejos de Esculapio, la plegaria de un médico del siglo XI. Este médico seguramente vio la fiebre bubónica, ¿verdad? La peste bubónica, y un estudio de la UNESCO sobre la pertinencia del juramento hipocrático. ¿Y qué es lo que iban a hacer ustedes? Y vamos a hacer equipos, dijimos, ¿verdad? Y vamos a hacer, es en equipo el trabajo, es trabajo colaborativo. Los van a leer, los van a estudiar y van a hacer dijimos, mapa mental, ¿se acuerdan? Y vamos a hacer un mapa mental. Qué lindo que está ahí su hijo. Qué bueno. Vamos a hacer un mapa mental y entonces en ese mapa mental
Vamos a ir poniendo, no hay ningún problema, María Alba, somos madres también, no hay ningún problema. A mí me tocaba Gracias. hacer turno con mi hija Sí, y de gracias. todo, así yo lo entiendo perfectamente. Bienvenidos ahí los alumnos chiquitos. Entonces, y hacer un mapa mental, ¿se acuerdan ustedes de las principales ideas? ¿Verdad? Por ahí les puse esto que íbamos a entrar y buscar el libro de los mapas mentales, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Todo eso lo tenemos que hacer y es en equipo. Es en equipo para que discutan, para que se dividan sus partes, para que lo trabajen mejor. Ok, eso es para el 30 de octubre, de septiembre, perdón, a las 12 de la noche, ¿verdad? Solo hay una persona que entró hace 2 semanas y le hemos dado hasta el 2 de octubre, pero no lo veo en clase. No sé quién fue. Jimmy creo que es, ¿verdad? Que me contactó. No sé si fue Jimmy o alguien que tiene un nombre así, como... Sí, ¿verdad? Así es. Yo me contacté con usted. Hola, no se escucha, Jimmy. Hola, hola. Buenos días. Buenos días. Usted me contactó, ¿verdad? Así es, yo me puse en Vale. contacto con usted. Ok, muchas gracias por estar aquí en la clase, porque algunos entraron tarde, pero no vienen a la clase. Gracias, Jimmy. Gracias por atender. Entonces, sí, le hemos dado a usted hasta el 2 de octubre en la noche, o sea, le hemos dado 48 horas más, porque vamos corriendo y la misma universidad nos pide entregar notas en un tiempo determinado. Así que le voy a agradecer que vayamos viendo las clases, están grabadas de cada semana y puestas aquí en el campus virtual. Ok. Quisiera saber si está claro lo de la tarea, porque es su última tarea del primer registro. ¿Sí está claro para todos? Ok, sí está claro, ¿verdad? ¿Ya empezaron a leerlo? Sí. Me imagino que están disfrutando la lectura porque es interesante. Ahora, esto lo van a exponer el otro sábado. Quiero ver si el otro sábado lo van a exponer. Así que estén preparados para exponerlo también el otro sábado. De eso va a ser la interacción que vamos a tener. Van a exponerlo ya el otro sábado, creo que es 3 de octubre, ¿verdad? Entonces ya incluso Jimmy, que ha llegado un poco tarde a la materia, la va a tener realizado, ¿verdad? Si Jimmy no tiene equipo, no tiene grupo, por favor incluyanlo en un grupo, ¿verdad? Y luego el otro sábado lo vamos a exponer todos. Y les voy a agradecer que incluyan a Jimmy, que hoy mismo él sepa qué grupo va a tener, dónde va a estar, que todos los nuevos tengan un grupo. Ok. Entonces, si está claro, vamos con la clase de ahora. Primero decirles que este día iniciamos. Hola, hola. ¿De cuántos son los miembros del? Bien suave se oye, Inmar. Tal vez se pueden acercar el micrófono, sí. ¿De cuántos miembros del grupo? Bueno, yo acostumbro a decirles que los grupos tienen que ser no menos de 3 y no más de 5. ¿Verdad? Porque si no, menos de 3 es mentira, solo 2 es muy poco, no se genera debate, discusión, y más de 5 pues ya es fiesta, ¿verdad? Muchos. Sin embargo, pues a veces me dicen, fíjese que yo por cuestiones de trabajo y todo, trabajé solo con la otra persona, pero tiene que ser muy excepcional, bien justificado. ¿De acuerdo? Ok. ¿Alguna otra pregunta de la tarea? Bueno. Entonces, si no hay preguntas, y por favor me incluyen a Jimmy que se va entrando a la asignatura para que él este día sepa que va a tener un grupo y con quién va a trabajar. Siendo que lo va a trabajar en grupo, esto no tendría por qué ser tan tarde, Jimmy, de entrega. Pero sí me refiero a las demás tareas, porque son 5 tareas las que hemos hecho con todos, con evaluación. Entonces, si no las hace completas, va a tener detrimento de su nota y yo no lo quisiera. Así que por eso se extiende ese tiempo para que usted pueda también completar todo. Pero yo 3 de octubre tengo que subir clases al sistema, que es el sistema class, entonces por eso les ruego que no se pase del 2 de octubre. Ok. Aclarando esto, vamos a hablar un poquito de este tema que es deontología y la ley de ética médica. ¿Qué es esto de deontología? Hoy nos toca a nosotros empezar una temática relacionada con otra rama de la ética, que es la deontología médica. Después de la otra semana que ustedes van a exponer y todo, vamos a volver, creo que sería 10 de octubre, cuando regresemos dentro de 15 días,
vamos a empezar a estudiar casos a la luz del Código de Ética del Colegio Médico. También hay un Código de Ética y Deontología de Enfermería, y en este país no hay de otro grupo profesional. Pero si alguien encontrara, yo no sé si tengo psicólogos aquí, si tengo odontólogos, a veces tengo, y pudieran traer un aporte de su propia especialidad, sería bueno. Pero eso vamos a ver. Ahora, ¿qué es esto de la deontología? Miren, estas son unas clases, como les había dicho, de la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿verdad? Con la que estudiamos esta certificación. Y entonces miren qué interesante lo que dice la doctora Montiel, Durante Montiel, que fue mi maestra. Dice, el fundamento teórico de cualquier materia yace en los aspectos conceptuales que sustentan su aplicación. Entonces ahorita vamos a resumir algunos conceptos de la ética médica que se aplican a lo que vamos a llamar razonamiento ético. O sea, una vez uno se da cuenta cuál es la raíz de un conflicto, que es cuando los valores, los principios, los deberes y derechos míos como médico y del paciente y de su familiar chocan. Entonces, cuando eso choca, se da el conflicto como ustedes bien lo han definido. Entonces, hay algunos elementos en la ciencia que se llama la ética que nos ayudan a tener un razonamiento ético. O sea, uno tiene que tener un razonamiento ético, un análisis moral de las circunstancias, que es lo que estamos aquí siendo inducidos, construyendo conocimiento en esta asignatura. La deontología viene del griego deon, que quiere decir deber. Es decir, que la deontología es el deber ser de una profesión. Lo que ha hecho el Colegio Médico, por ejemplo, es un código donde dice el deber ser de nuestro comportamiento. Por eso quiero que lo adquieran. Yo se los pongo aquí, pero quiero que lo adquieran. Está en la web, en PDF, de bajarlo gratis, lo tengan, porque lo vamos a estudiar. Entonces, la deontología es la ciencia que, aplicada a la medicina, se ocupa de los deberes y obligaciones de los profesionales. Entonces, es una rama de la ética, ¿verdad? De la ética médica, porque entonces ya dejamos nosotros de ver todos los sistemas éticos, ya vimos a las diferentes etapas, el utilitarismo, ya vimos este relativismo moral que caracteriza a la era posmoderna, hemos visto el racionalismo de Immanuel Kant, pero todas esas cosas, y hemos llegado a un punto que esto que hemos visto ya es una ética general y vamos a ir aplicándolo a nuestro día a día, que es la ética médica. Pero imagínense que yo entro de golpe a ver esto, ¿de dónde salieron los valores? ¿Cómo es esto que son absolutos? O sea, sería tan complicado, ¿verdad? Ahora ya tenemos una construcción de conocimiento nosotros. Entonces viene el momento en que decimos, ahora vamos a ver la deontología, que es el estudio o la ciencia que se aplica a los deberes y obligaciones de los profesionales, en particular de los médicos, que es lo que está más desarrollado, pero vamos a aplicárselo a todo el equipo multidisciplinario. Entonces, es común encontrar que no se distingan claramente los límites entre la ética y la deontología. Yo diría que la ética es la madre de la deontología. Si nosotros no supiéramos a esta altura que un valor es absoluto, que es una virtud que se debe de convertir en un hábito personal, que hay unas conductas que se observan si yo digo que vivo ese hábito llamado valor, entonces yo no entendería qué es la deontología. Entonces es la mamá de la deontología. Ya comentamos que la ética, decíamos, estudia el acto humano. ¿Se acuerdan? Que la ciencia es la ética y el objeto de estudio es el acto humano. Si nosotros nos comportamos éticamente o no. Yo les vi a ustedes que se les movió el tapete cuando hablamos del secreto médico y de la información a la que tienen derecho los pacientes. Por la misma situación que les ha tocado enfrentar, yo lo vi que se les movió el tapete, ¿verdad? Porque a muchos les ha tocado seguir una indicación de la manera más de buena fe de ustedes, pero se dieron cuenta ya
con el conocimiento de la ética, que a veces nos piden cosas no éticas, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos hacer ante esto? Es bien interesante porque fíjense que primero está el tema de la deontología y después está el de la legislación. ¿Y qué pasa? Como ustedes saben, yo trabajé en hospitales un montón de años, 25 años, y fui directora de varios. Y a veces los grupos de poder le piden a uno cosas como director. Le dicen a uno, antes era más técnica la posición de director, y entonces le dicen a uno, mire que vamos a comprar esto, y la LACAP no sé qué. No, no se puede. Pero es que se lo dice el jefe. Pues sí, jefes vienen, jefes van. Pero la legislación me va a juzgar a mí solita. Fulana de tal, Katy de Castillo, a mí me va a juzgar. Katy Alballero de Castillo. No al grupo con el cual me tocó casualmente trabajar. ¿Me entienden? Entonces hay un tema de deontología, o sea, de ética, y hay un tema legal. Hay que tener mucho cuidado cuando se siguen órdenes no escritas, no legales, no éticas. Entonces dice la deontología, ¿verdad? Que juzga el acto humano, estudia el acto humano y define si es bueno o malo. Asimismo, la ética médica se circunscribe al acto médico. Por lo tanto, la deontología determina los deberes que han de cumplirse en ámbitos y circunstancias particulares. Por lo tanto, dentro de la profesión médica, se habla de la deontología médica. De manera general, se acepta que el cumplimiento del deber es hacer aquello que la sociedad ha impuesto en beneficio de los intereses colectivos y particulares. En un par de semanas vamos a ver derechos humanos y ética. Y ustedes vamos a ver cómo todo esto de la ética, la moral, la deontología, la axiología, está en servicio del género humano. O sea, todas estas cosas son para que vivamos de una manera en una sociedad de paz, para que sea una convivencia genuina, legítima, de respeto, para entonces propugnar la dignidad humana. Es que si no, seríamos pisoteados por los intereses particulares de las personas y de los grupos. Entonces, estas cosas garantizan. ¿Se dan cuenta cómo estamos en crisis en la sociedad salvadoreña y en la sociedad mundial? En donde realmente uno entra en una confusión y estoy haciendo bien o estoy haciendo mal. Estoy haciendo bien con obedecer a alguien que me dice haga o no haga. ¿Qué me dicen mis principios? Eso es lo que estamos construyendo aquí. Estamos construyendo una generación de maestros en salud pública que sepan qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo axiológicamente correcto, o sea, sobre la base de los principios y valores, es deontológicamente correcto. Y saber que se da cuentas a las instituciones, se le da cuenta al gremio, se le da cuenta a la sociedad y lo más tremendo, se le da cuenta a los tribunales también, porque yo creo que ustedes llevan legislación o la van a llevar en segundo ciclo con Víctor Rivera, que es médico y es salubrista y es abogado, y él les da legislación y nos vamos a dar cuenta cómo la ética lo precede a eso. Y cómo aunque me digan, no vamos a comprar conforme a la LACAP, pues sí, ahorita, pero me quedo 5 años siendo auditado por la Corte de Cuentas. 5 años. A ustedes cuando tengan un puesto, yo creo que la mayoría lo tiene, pero un puesto de poder, allá lo llegan a buscar a uno a la otra oficina, a dejarle los informes de la Corte de Cuentas y a decirle, mire, hace 5 años usted estuvo allá de director, de subdirector, le toca pagar $100 porque se perdió una cama de hospital y nadie la registró, se perdió, porque eso sí se da, ¿verdad? Entonces, yo el último informe de la Corte de Cuentas lo recibí siendo decana de la Facultad de Medicina de la Universidad Evangélica, había estado en la subdirección médica de Sacamil, el último puesto así de dar cuentas de plata que había tenido, porque después tuve otros puestos no más técnicos, no tan de dar cuentas de finanzas, y me llegó allá. Gracias a Dios, nunca hemos pagado 5 centavos porque hemos sabido decir no. Eso démelo por escrito, como dijo usted. Eso no se hace. La ley dice tal cosa. ¿De acuerdo?
pero antes de eso lo precede una estructura ética. ¿Ok? Entonces, la deontología médica y particularmente lo que le vamos a decir, el actuar éticamente, siempre se involucran los deberes éticos, aspectos que veremos a fondo cuando este tema que estamos revisando del conflicto ético. ¿Cómo se ve la ley en este contexto? ¿Verdad? En el sentido formal se dice que la ley es una disposición obligatoria que emana del órgano legislativo de una república. Es el conjunto de reglas que regulan, orientan y dirigen la actividad del hombre, género humano, ¿verdad? Y la convivencia humana en la vida social. O sea, si nos saltamos este nivel de regulación, entonces estamos viviendo en la selva. Miren, hay un libro, o por lo menos deberían de ver la película en alguna vacación, que se llama El Señor de las Moscas. Es un libro inglés, ahorita se me olvida el autor, pero es un libro que lo pueden googlear ustedes. El Señor de las Moscas es un libro que presupone, lleva una hipótesis. La hipótesis es de que los seres humanos tenemos que ser regulados. Que si no nos regulan, caemos en la selva, en comportarnos como salvajes. Son unos niños medio aristócratas, niños ricos, de unas escuelas inglesas. No sé si la han visto la película. Entonces ellos van en un avión, va un tutor y va el piloto. ¿Cuántos han visto la película? Es vieja, ¿verdad? Ustedes están jóvenes. Es de William Goulden, doctora. Lo buscó y lo googleó. Muchas gracias, Sigma, muchas gracias. Entonces los niños van en una avioneta a pasar una especie de campamento. Son niños así de esos que hacen intercambio, ¿verdad? Niños ricos. Y entonces tienen un accidente y la avioneta cae y cae en una isla perdida ahí, sin civilización. Entonces la tesis de la película es de que estos niños con la educación más elevada y formal y todo, en cosa de semanas se organizan en 2 tribus y empiezan a atacarse entre sí y hacen lanzas y hacen todo y hasta se quieren comer a uno. Es una tesis bien interesante sobre que el género humano necesita leyes, necesita ser regulado, ¿verdad? Entonces también la ética necesita ser conocida y mantenida. Fíjense que estos niños no eran niños salvajes, ¿verdad? Entonces quiere decir que el género humano, es bien interesante la obra esta. Entonces, volviendo al tema nuestro de la ética médica y la ley, si bien la ética y la ley guardan una relación estrecha, existen diferencias precisas y las vamos a ver ahorita cuáles son las diferencias precisas entre la ley y la ética. La ley establece los estándares de conducta en la sociedad para así vigilar su cumplimiento. La ética se concierne con estándares más allá del mínimo indispensable. O sea, la ley es el mínimo indispensable. La ley es como una cerca que le dice hasta aquí usted se está comportando bien. Ya más allá no lo debe de hacer. Imagínense que no hubiera ley de tránsito. ¿Ustedes creen que le dirían? No, que pase, la señora va caminando. Que pase, la mamá va con los niños. Si aquí le echan el carro a la gente con los niños en los brazos, ¿verdad? Y hay ley, y hay multas, pero nadie las pone. Las personas somos reguladas así. No es cierto que tengamos un corazón precioso, lindo, y entonces no necesitamos de ley para que todos vivamos así como la canción de John Lennon de Imagine. No es cierto, no es verdad. Necesitamos. Esa canción tiene un montón de errores legales y éticos. Espero que la borren de sus listas de reproducción, ¿verdad? Sino que debemos ser regulados, porque si no nos convertimos en la propuesta del libro de este autor que les decía, de que nos convertimos en salvajes si no somos regulados, ¿verdad? El Señor de las Moscas. Entonces, dice aquí la doctora Montiel que la ley establece estos estándares de conducta, pero son mínimos, pero son mínimos. La ética establece superiores estándares.
O sea, más allá del mínimo. ¿Se dan cuenta la diferencia? Entonces, la ley tiende a ser reactiva. Esto es, se fundamenta en sucesos que ya pasaron. Robó, se echó el rojo, violentó, tocó una paciente, hizo esto, hizo lo otro, retuvo información. O sea, la ley está para cumplirla. No es cierto eso de echa la ley, echa la trampa. Eso solo los pícaros, los que están ahí en Mariona lo pueden decir. Entonces, mientras que ética es proactiva. La ética es promover lo que desea hacia el futuro. O sea, si todos fuéramos personas con una fuerte ética personal, es tan fácil cumplir la ley, ¿verdad? Es tan fácil cumplir la ley. Por eso hemos hasta este día establecido una enunciado de nuestros valores. ¿Se dan cuenta por qué? Porque a esta altura pues todo va teniendo sentido. Ahora, la ley es obligatoria en una sociedad. La ética depende de la voluntad del individuo. Por eso primero se trabaja el tema de la voluntad del individuo, porque así le va a ser fácil cumplir luego la ley, ¿verdad? Las leyes son hechas de consensos. Entonces, las personas que ocupan esos lugares privilegiados donde se consensúa la ley deben ser personas éticas. Porque si nosotros tenemos picarillos ahí, entonces también las leyes van a tener unos espacios y unas situaciones grises para que quepa todo el mundo. ¿Mm? ¿Se dan cuenta por qué es necesario que esta materia fundamental esté en todas las especialidades, por lo menos las especialidades médicas? Algunas leyes pueden ser injustas y por lo tanto contrarias a los estándares éticos. O sea, no toda ley es ética. La ética va más allá de la ley y la juzga. Por ejemplo, si llegase una ley en nuestro país de la despenalización del aborto, tendremos que analizar si esa es ética o no, ¿verdad? Vamos a llegar al momento en que vamos a tener estas discusiones aquí. Si la ley del aborto es ética o no y por qué. Ahora, si va a ser ley, va a haber que cumplirla. Pero ¿qué está por encima de la ley? Lo ético. Entonces se va a apelar a lo que se llama la objeción de conciencia. ¿Qué es la objeción de conciencia? La objeción de conciencia es cuando yo me niego a cumplir una orden por conciencia. Y eso puede usted ir a cualquier juicio y decir que por objeción de conciencia usted no hizo lo que le dijeron. Le dijeron, quítele la matriz a esta mujer, porque son de bajos recursos, porque son inmigrantes, ese relajo que está haciendo ahorita en Estados Unidos, y no queremos que se sigan reproduciendo. Yo no sé por qué lo hicieron, y si lo hicieron, pero lo han visto en las noticias, ¿verdad? ¿Debe hacer un médico eso? ¿Debe cumplir las órdenes a ciegas? ¿O puede negarse? Eso es un punto ético. Una persona ética se niega, porque tenemos lo que se llama la objeción de conciencia. Entonces, nuestras leyes tienen que estar hechas de manera que también los derechos y la dignidad del servidor público sea cumplida. ¿Sí? ¿Hay algún comentario que quieran hacer hasta aquí? ¿Algo que les haya movido sus cerebritos? A ver, Sigmar, adelante. Sí, adelante. Con respecto a ese apartado que dice de que la ley, a veces, algunas leyes pueden ser injustas. Entonces, eso es... No éticas, dijimos. Algunas leyes, pues, no, al principio, arriba dice... Ah, ¿cómo no? Sí, sí. Ajá, que algunas leyes pueden ser injustas. Entonces, eso es contraproducente porque se supone que la ley, o sea, debe ser siempre justo, ¿verdad? Equitativo, que todo aplicable para todas las personas, ¿verdad? Sin embargo, eso lo veo así como que muy chocante y bastante que analizar porque vaya, que hay muchísimos casos, eso, por ejemplo, lo que usted menciona, lo del aborto, ¿verdad?
puede ser desde mi punto de vista como médico, por ejemplo, hacer una histerectomía en caso de una paciente con HUA, ¿verdad? Y que esté chocada y Esa hay que todo hacerla, sí. para salvarle la vida. Sí, Entonces, sí. sin embargo, si se le menciona al familiar que se le va a hacer histerectomía, jamás va a poder tener ya esa paciente Hijos. un hijo. Entonces, para salvarle la vida, pues es justo, ¿verdad? Pero injusto para la familia que tal vez deseaba un hijo. Entonces, no sé, No, pero no es ahí, posible. No, pero ahí la controversia está mal planteada, Inma. Porque esa mujer no va a poder tener hijos porque se va a morir. Es que no va a poder tener hijos, es que se va a morir. Es que ahí es una condición, es que miren, la medicina basada en evidencia la tenemos que conocer. Ahí no hay vuelta de hoja. Una mujer que está con una HUA, que ya perdió un porcentaje tal del hematócrito y del volumen, esa mujer no la va a curar nada más que la histerectomía. Eso es una verdad científica. Aquí y en cualquier parte hay evidencia científica suficiente. Entonces, lo que hay que tener es la inteligencia también, que es nuestra obligación de sabernos comunicar con el paciente, aunque no tenga el mismo grado de escolaridad. Y ahí está mal planteado en el sentido, Inmar, que ella no le podemos dejar la matriz. Es que si se muere tampoco va a poder tener hijos. Es que ahí no hay vuelta de hoja. ¿De acuerdo? ¿Se dan cuenta cómo hay que saber plantear la problemática? Me encanta que haya participado. Doctora. Ahí podemos ver, ya ahorita le doy la palabra a María Alba, muchas gracias. Podemos ver que esa paciente no tiene de dónde, ella tiene que perder su matriz para sobrevivir. Entonces a la familia lo que hay que explicarle es, si es que ustedes no van a tener más hijos, es que aquí no queda otra. Es más, ahí ni siquiera se pide consentimiento informado, porque es una emergencia médica, y en las emergencias médicas no se pide consentimiento informado, ¿verdad? Alba, ¿qué iba a decir usted? Sí, quizá aquí también aplica y probablemente algunos de los compañeros y compañeras tengan o hayan tenido un caso de estos, Sí. de personas que predican un credo X y entonces necesitan una transfusión, No, los testigos de Jehová, digámoslo porque tienen un amparo de la corte, es que no es, o ajá, sea, no es eso. antiético mencionarlos, porque ellos, fíjense Ok. lo que les voy a decir, tienen un amparo de la Corte Suprema de Justicia, no recuerdo exacto el año, creo que es entre el 98 y el 2000, yo trabajaba con el Seguro Social y ellos le ganaron al Seguro Social un amparo de la Corte, los testigos de Jehová, ellos no pueden ser transfundidos por ese amparo de la Corte. Ok, entonces cuénteme lo que me iba a decir. Sí, no, yo también quería saber porque pasó en una conocida que su hermano precisamente falleció porque dicen que él firmó algo, yo no sé, cuando estaba todavía como Con vida. consciente. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, no es posible de forma legal ir contra el médico, ¿vea? O sea, se respeta usted ya lo acaba de mencionar, creo que ya me dio la respuesta, tienen un amparo legal, eso yo no lo sabía, ¿vea? Entonces, pero para mí es como, porque he conocido casos de niños, ¿vea? También que está el derecho superior del niño, supuestamente, pero no porque tienen algo legal, o sea, a mí eso sí me da como un poco de... me crea controversia, porque ¿cómo es posible que en este caso no se respete el derecho superior del niño, sino que ese amparo que tienen o eso? No, le voy a explicar, no. Uh-huh. Ellos funcionan así, ellos tienen un amparo de la Corte para no ser transfundidos, pero esto en el país hay una jerarquía de leyes. La primera ley que nosotros debemos de respetar es la Constitución, ¿verdad? O sea, el derecho a la vida, el derecho a la salud es por encima de otras legislaciones. Entonces ellos no pueden ser transfundidos de manera programada, es decir, en enfermedades crónicas, en enfermedades electivamente, en una cirugía, ellos no necesitan ser transfundidos. Ahora, también hay un tema aquí. Acuérdense, el primer principio ético del médico es saber.
Ustedes saben que la sangre no se pide para ponérsela al paciente, ¿verdad? ¿Por qué se pide la sangre de manera estandarizada, regulada, dos donantes en cada cirugía? ¿Para qué se pide? ¿Cuál es el propósito? Gran parte, doctora, para tener reserva, ¿verdad? Para eso es, Reserva para eso es, para eso es. Y por si acaso le pasa algo a la paciente, pero sabemos a veces que son cc los que se pierden en una prótesis de ortopedia, son cantidades mínimas de sangre, no baja, no hay necesidad. Se hace como una estrategia para mantener los bancos de sangre, ¿ok? Entonces, muchas de las cirugías no necesitan sangre. Esa es una. Dos, en el caso de los adultos que llegan a una emergencia, ¿verdad? Y esa emergencia es un trauma en el cual ya se pusieron cristaloides, ya se pusieron coloides, y se lo digo como emergencióloga, y aún así no levantamos presión. La sangre solo se sustituye con sangre. Ese es un axioma de emergencias médicas. Entonces, hay que ponerle sangre y estamos libres de cualquier problema porque estamos atendiendo un trauma que es de vida o muerte. Usted es una persona que viene con un trauma que se fue a estrellar contra una rastra y lo lograron rescatar los de los comandos y lo llevan, usted no le va a pedir consentimiento informado en ningún país del mundo. Eso está claro, claro. Ahora, ellos llegan a la emergencia del general, a la emergencia y se están por ahí, pero eso está bien claro, ¿no? Ahí no tenemos controversia. Por eso, el primer principio ético del médico es saber. Ahora, María Alba plantea una cosa bien interesante. ¿Qué pasa con los niños? Tenemos la ley de la lepina también. Si esta situación, por ejemplo, da el chance, no es una emergencia, en trauma, ya dijimos, ¿verdad? En trauma y en una emergencia como una esterectomía, el ejemplo que ponía Ingmar, esa es una cosa de vida o muerte. Eso usted sale avante en cualquier tribunal del mundo, no hay problema, ¿no? Porque tampoco que no nos asusten con el petate del muerto, porque también a veces ciertos grupos, como ella dice, con algunos credos, así grupos, nos asustan o sea, cosas ideológicas que no nos asusten. Esta es la verdad la da, la medicina basada en evidencia y un buen conocimiento de la ley y de la ética. Entonces, pero ella nos plantea algo que pasa cuando son niños chiquitos, que, por ejemplo, tienen leucemias, tienen alguna condición, ¿verdad? En que algún momento se pueda requerir algún producto de la sangre, uno de sus productos derivados, y ellos como padres tienen la autoridad sobre sus hijos, no es el Estado, para decidir. Pero, según la ley Lepina, y les voy a contar un caso que lo vimos bien cerca, porque fue un caso de bien cerca. Entonces, que era una niña, fíjense, que también había motivos religiosos, aunque no era de este grupo, era de otro. Fíjense que esta niña tenía un sarcoma de Ewing. Era una niña adolescente. Ustedes si recuerdan de su medicina de pregrado, esto se da en los adolescentes, se caen del caballo, se caen de la bicicleta, y la historia natural, así es, llegan con un golpe, y por incidencia, incidentalmente, se encuentra que tienen un sarcoma, y casi siempre es un sarcoma de Ewing en el tobillo, en la rodilla, en los miembros inferiores. Casi siempre es en el tobillo. Entonces esta niña, ese fue el caso, 14 años, y entonces llegó a consultar al ortopeda. El ortopeda le dice, mire, está a tiempo, ¿verdad? De quimio y toda la cosa, pero vamos a ver si no necesita amputación, le hacen los estudios y todo le dice, necesitamos amputar a la niña para su buena sobrevida y también para que tenga una buena prótesis, tiene que ver hasta dónde llega la amputación y todo. Ella pertenecía a un grupo religioso, a veces nos confundimos, esos no son principios cristianos, no son mágicos religiosos, pero pertenecía a un grupo pseudo cristiano, diría yo, en donde habían soñado y les habían dado profecía y les habían dicho cosas de que la niña se iba a sanar. Yo, pues como cristiana que digo ser, creo que Dios puede sanar, pero como médica tengo que hacer las cosas que la medicina de evidencia me dice. Y entonces se le explicó a la mamá y todo, pero necia que no. Dejó pasar casi un año. ¿Y qué se hizo? Se pusieron de acuerdo el grupo de médicos que lo estaba tratando y la ingresaron en el Bloom. Ingresándola al Bloom, se logró ahí llamar a juez, identificar la situación, porque la mamá estaba cayendo ya
en abandono. Esto ya podía caer en abandono, en negligencia, en la actitud hacia su niña. Porque la niña podía sanar, no podía sanar, podía sobrevivir sin su pierna. Entonces ahí entró la ley Lepina, ¿verdad? Y a la niña fue sometida a la cirugía. Llegó un juez, el papá, gracias a Dios, sí quería que la niña se sometiera a la cirugía, y entonces la niña está viva. Estoy hablando de una situación de unos 5 años para acá, la niña está viva, gracias a Dios encontró un equipo de salud que sí se dedicó, y en la parte pública, que sí se dedicó y se le pudo ayudar a la niña. Ahí vemos un tema de cómo, fíjense, los valores, ¿verdad? El desconocimiento, la ignorancia, estaba evitándole una buena atención a la niña y chocaba con los valores de los médicos que sí se pusieron las pilas y le ayudaron a la niña. La niña está todavía viva por ahí, ya casi va a tener sus 20 años. Entonces, yo no sé si este ejemplo me le ayuda a María Alba a ver cómo la ley entra también en favor de los niños. Sí, doctora, de verdad, muy claro. Gracias. Gracias, María Alba, gracias a usted. Entonces, Doctora, sí, solo, Ingmar. solo mencionar que es lo que lo mencionaba, lo de la transfusión de sangre, es el decreto 683 publicado el 14 de agosto del año pasado. Solo para Ah, actualizar nada más. eso es para, fíjense, eso ya es una revisión del año pasado. Gracias, gracias, Sigmar. Y tal vez lo puede poner por ahí en alguna, no sé, también un mensaje o algo donde todos veamos ahí en el campus, en el foro, tal vez en el foro de consultas. Muchas gracias. Ahí pueden hacer aportes, Sí, también claro, le claro. agradezco mucho. Porque sí, esto tiene ya sus días y fue ya, es un decreto. Ok. Entonces, la ley es obligatoria en una sociedad. La ética depende de la voluntad del individuo. Algunas leyes pueden ser injustas, como estamos diciendo, sí, lo que decía Inma, y por lo tanto contrarias a los estándares éticos. La ética va más allá de la ley y juzga y analiza a la ley, ¿verdad? Entonces, la ética médica abarca las responsabilidades y obligaciones profesionales de los médicos. Sin embargo, ponemos énfasis en que los principios que rigen la conducta y responsabilidad profesional pueden rebasar e incluso llegar a ser contrarios a lo marcado por la ley. Cuando en Colombia se puso la despenalización del aborto, salió una ley en la cual todos los hospitales estaban obligados a dar el servicio de aborto siempre que una mujer optara voluntariamente por él. Entonces llegaron, esto me lo contó alguien que había sido el director del hospital de la Universidad Javeriana de Colombia, que fue mi jefe. El doctor ya está ya falleció. El doctor se llamaba Reinaldo Grueso, fue mi jefe en una ONG que trabajaba yo con AID. Y entonces me contó, fíjate, Katy, me dice que ustedes tienen aquí un debate, y les estoy hablando del 2012 o 13. Y me dijo, Katy, ustedes tienen aquí un debate y no lo están haciendo a la altura que debe ser. Ustedes deben de ponerle a la despenalización del aborto, el médico debe de ver que se considere claramente la objeción de conciencia. Fíjate lo que nos pasó, me dice. La Universidad Javeriana de Colombia depende de los jesuitas. O sea que es una universidad asociada a un particular grupo religioso, a los jesuitas. Y claro, los religiosos promueven, son pro vida. Entonces, pero como salió la ley, hubo un caso, el primer caso llegó al hospital universitario de la Universidad Javeriana a hacerse el aborto y todos los médicos se negaron. Se negó el jefe de servicio y se negaron todos. Fueron a la corte. ¿Qué creen? ¿Ganaron o perdieron la universidad, el hospital universitario? ¿Qué creen ustedes? A ver, adivinen. Creo que ganaron porque, como usted mencionaba, de que la ética está por sobre la ley o algo así. Entonces, uno de sus principios, si eran jesuitas, ¿no? Uno de sus Eso quisiera principios. yo, María Alba. Eso quisiera yo. Perdieron la demanda. Por la manera en que estaba hecha la ley. No permite la objeción de conciencia.
Ajá, entonces, ¿qué les estoy diciendo con esto? Que en un mundo ideal ganamos los buenos, en un mundo ideal gana la ética, pero en un mundo verdadero, si las personas que hacen las leyes, porque las hacen personas, ¿verdad? En su vida han leído algo de ética, por el contrario, responden a otros intereses, como pasa en nuestro país y en todos los países del mundo, entonces las leyes están hechas para satisfacer esos intereses y no para responder a una sociedad de paz, a una sociedad donde la dignidad humana se prevalece, donde la ética prevalece. Entonces, cuando ustedes lleguen a ser directores de hospitales, cuando ustedes lleguen a ser ministros, espero que tengan el comportamiento diferente a lo que se ve en Latinoamérica, ¿verdad? Porque estamos viendo que es esas personas las que regulan, y no digamos cuando se ocupa una posición en los congresos nacionales, que es donde Disculpe, está el poder legislativo. Sí, Alexandra, adelante. Solo pedirle permiso, reiterar un momento, necesito una llamada que me acaban de avisar del No hay presidente. problema, Alexandra, no hay problema. No hay problema. Cuando les pase eso a ustedes, no hay problema. Estamos entre adultos. Adelante. Ok, entonces, si se dan cuenta lo que les estoy mencionando, cuando la persona que ocupa la posición en la cual se están tomando las decisiones no es una persona ética, no tiene valores éticos, entonces esa persona va a hacer cualquier cosa, ¿verdad? Va una ley en la cual nosotros podemos irnos por la tangente. Ajá. ¿Y los jueces? ¿Verdad? Los jueces que se van a dejar corromper, comprar. Entonces se dan cuenta cómo esta materia debiera de ser una materia desde el pregrado, como es en muchos países. Finlandia, Japón, Singapur. ¿Verdad? Bueno, ¿comentarios hasta aquí? Ok. Entonces Doctora, vamos a tomar... Hola, adelante. Quizá, no debería de ser, ¿verdad? Pero quizás como para entender eso quizás de otra manera, podría decirse que en un mundo la ética es intangible, pero la ley es tangible. No debería de ser así, ¿verdad? Pero prácticamente no. No. Ambos son tangibles. En el sentido de que usted observa la conducta de una persona. Usted la observa. ¿Por qué hicimos, se acuerdan en su declaración de valores, qué es lo que están haciendo, verdad? ¿Cuáles son las conductas? O sea, al contrario, usted es lo que usted manifiesta, la ética que usted tiene. Si usted se echa un rojo, aunque usted venga a mi clase, usted no está viviendo de una manera íntegra. Si usted se plagia algo de internet, solo lo copia y lo pega, usted no está viviendo éticamente. Si usted no le puede decir no a una propuesta indecente en el trabajo, usted no está viviendo éticamente. La ética es visual, tangible, la vemos, podemos verla. Por ejemplo, yo les puedo decir, fíjense que mi valor es la puntualidad, pero ustedes conmigo no saben si yo voy a encender la computadora temprano o la voy a encender tarde. O sea, hay gente que es así, ¿verdad? Fíjense que yo, me gusta mis clases que no sé qué, ok, pero no las preparo. Vengo aquí y entonces usted se me nota de que es de monografías.com, del Rincón del Vago. O sea, entonces yo no estoy viviendo la excelencia académica que es uno de los valores institucionales. Entonces, es más tangible que nada. Gracias por las preguntas. Todas las preguntas son inteligentes y buenas. Y el comentario me sirve para aclarar esto. Es tangible. Uno dice, ay, mire, yo viera cómo soy de generosa y soy bien dada a las personas. Ajá, pero como les digo, vamos a revisarle el closet. Solo eso, revísele el closet. ¿Cuánta ropa tiene sin poner? Tiene como que 100 pies ahí los zapatos, hasta allá tienen moho, porque hoy que pasamos en pantuflas en la casa, hay que regalar, eso es ser generoso, eso es serlo. Entonces, es tangible la ética. ¿Algún otro comentario para seguir a recreo? Doctora, quizás, Sí, Raquel. quizás hablando de lo que mencionaba usted del conocimiento de la ética y de hablarlo desde los pregrados, desde que empezamos.
recordando lo que cuando leímos el documento de médicos virtuosos, que ahí decía incluso que solo el hecho de conocer, ¿verdad? Puede generar un cambio, pero no está completamente relacionado a que usted sepa y lo haga, sino que eso Exacto. va a depender de cada persona. Porque Exacto, incluso Raquel. en la actividad, en la actividad decía, Ujú. si nosotros por ser estudiantes de la maestría, ¿en qué nivel nos colocábamos? Pero el hecho de que podamos tener 1000 títulos no significa que seamos personas éticas. Exacto, Raquel. Es más, ¿se acuerdan que hablaba del efecto college? Que el efecto college aplica para todas las facultades, menos para el área de salud. Que sea que el efecto college es que a medida que se va conociendo más, se va tomando más razonamiento ético, ¿se acuerdan? Una reflexión moral y ética, excepto las facultades de medicina, que cuando más conocemos, hay lo que se llamaba la regresión ética. Yo no sé si a ustedes les duele esa conclusión científica. Hay una regresión ética. O sea que entre cuanto más sabemos, más nos creemos. ¿Cómo somos en los hospitales? ¿Cómo somos en los hospitales? ¿Cómo somos cuando ya tenemos un PhD, una maestría? ¿Cómo somos? Entonces, Respetar la jerarquía. imagínense como que somos el ejército. Yo siempre les digo, jerarquía solo tiene el clero y la milicia. Eso es administración general, me imagino que se los están dando, no pregunten. Solo, y perdón, hay que hay enfermeras y yo siempre hago la broma y molesto, y las enfermeras, les digo. Pero es un sarcasmo mío, una broma con mis amigas las enfermeras de los hospitales. Pero solamente es el clero y la milicia, pero nosotros hablamos de jerarquía. Es como que yo venga aquí y les digo, momento, se me callan porque aquí solo yo. ¿Cómo? Si ustedes son profesionales, están en la jugada, cosas que yo ya no veo, hay cosas de vieja que yo he visto, pero hay cosas de la jugada nueva que ustedes conocen, entonces es un intercambio de conocimiento, es una riqueza de conocimiento. Qué lindo que Raquel se acordó de médicos virtuosos porque es precisamente lo que estamos diciendo, el conocimiento. Hemos llegado a la conclusión que el conocimiento entonces no es lo que le hace una mejor persona o un mejor médico. Sócrates no tenía razón. ¿Se acuerdan de Sócrates? Que el racionalismo, entre más conozcamos, decía, conócete a ti mismo y conocerás a los dioses. Conócete, pues sí, pero llega un momento en que la información ni manejarla podemos. ¿Saben ustedes que se está hablando de infoxicación, de infodemia? Ya son palabras de la RAE, infoxicación, porque llegó el momento en que nosotros no podemos manejar ese montón de información, nos intoxicamos. Es saber qué información me conviene, cuál no. Así que con estas reflexiones vamos a salir a un recreíto. ¿Qué horas son? Son las 9:36. Si quieren regresamos a, bueno, unos 15 minutos, serían a las 9:50. No, espérenme, sí, ¿verdad? 50. Cuando falten 5 para las 10, para que puedan tomarse un café, hacer llamadas, todo lo que ustedes necesiten ahorita. 5 para las 10, estamos de regreso. Ok. Gracias, doctora. A ustedes, a ustedes. Ok, voy a seguir grabando. Les vuelvo a compartir la pantalla. Bueno, entonces hemos hecho hemos construido ya varios conceptos, ¿verdad? Ética, moral, valores, axiología, y hoy estamos en deontología. Hemos hablado de conflicto ético, sobre todo y específicamente en nuestra área de salud, que es un área bien particular, donde se pueden generar muchos conflictos, pero también tenemos que aprender a desactivarlos. Entonces hemos dicho que la deontología es la rama de la ética, o es una ciencia hermana de la ética que analiza el acto de un profesional, el acto médico para el caso. Hay deontología docente, hay deontología de otras profesiones. Bueno, vamos a continuar entonces y ahora vamos a ver, antes de terminar, quisiera dedicar unos minutos, bueno, de la tarea ya vimos de qué se trata,
dedicar unos pequeños minutos, unos pocos minutos a la reflexión y el conflicto ético, que es otro tema interesante. Miren qué interesante lo que en esta revisión, que siempre les digo que es de la Universidad Nacional Autónoma de México, precisamente este es material de la certificación en el manejo del conflicto ético. Y esta profesora, la doctora Durante Montiel, pone aquí una serie de referencias de palabras de famosos. Dice John Dewey, no aprendemos de la experiencia, aprendemos de reflexionar sobre la experiencia. Miren qué interesante, porque a veces le dicen a uno, es que fíjese que tiene 20 años de trabajar. Pues sí, pero 20 años de trabajar y porque no lo han podido quitar, ¿no? Porque son 20 años de cometer errores, de hacer lo mismo. Eso no es experiencia. Lo ideal es cuando aprendemos de esa experiencia. Aristóteles, que ya lo leímos bastante, dice, el ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona. Eso de ser dogmático no necesariamente es de un cerebro pensante. El aprendizaje sin la reflexión es un desperdicio. La reflexión sin el aprendizaje es peligroso, dice este filósofo de la región oriental, ¿verdad? Confucio. Entonces, el ejercicio médico, compañeros, y yo digo, cuando digamos médico, por ahorro de palabras, pero estamos hablando del equipo multidisciplinario. El ejercicio en salud se convierte en un aprendizaje a lo largo de la vida profesional. Sin duda, esto implica la actualización permanente de los conocimientos y habilidades requeridos en la práctica clínica, particularmente en un mundo en transición. Y yo diría, particularmente en esta era, que es llamada la era de la información o la era del conocimiento. Estar desinformado, no estar actualizado en el siglo XXI, en este año 2020, es increíble, porque realmente tenemos acceso, por ejemplo, a los estudios de COVID. Hay observatorios de COVID, del Johns Hopkins, de los grupos que están haciendo la vacuna, de AstraZeneca, de Oxford. Usted puede entrar en tiempo real a ver estudios y actualizaciones de COVID. Pues no podemos decir nosotros aquí que no tenemos el conocimiento. Y repito, el principal principio ético del personal de salud es saber. Entonces, en general, cuando se escucha esto, uno se conecta en automático con procesos formales de actualización de conocimiento, como por ejemplo, pueden ser las nuevas técnicas diagnósticas y terapéuticas, que es indispensable conocer. Es indispensable, por eso yo insisto en medicina basada en evidencia, ¿verdad? Tenemos, bueno, ustedes como alumnos de la Universidad Evangélica tienen incontables recursos en la biblioteca, los e-recursos. Ahí tienen ustedes las bibliotecas de Cochrane, la biblioteca de PubMed, tienen la biblioteca de OPS, tienen libros riquísimos en particular, así que tienen la Universidad Javeriana, tienen una serie de accesos que es imposible que no estemos al día. Entonces, ahí pueden ustedes sobre este tema de diagnósticos terapéuticos. Los procesos de certificación de profesionales centran sus procesos en estos elementos. Incluso la ética y la ley lo señalan como elementos necesarios para cumplir con la responsabilidad profesional. Vamos a ir adentrándonos más en esto de conflicto ético y en un par de semanas les voy a ofrecer una metodología para ver las diferentes áreas en las que se da un conflicto ético y cómo desactivarlo. Y precisamente son las áreas de prevención, que es lo que se hace bien y no se hace bien en el área de prevención del paciente, en el área de diagnóstico, en el área de terapéutica, en el área cuando se le hace el plan. ¿Cómo está el tema del trabajo en equipo? Por ejemplo, si yo estoy interviniendo solo a un paciente cuando debiera de tener un segundo cirujano, ¿a quién llamé? ¿A un anestesiólogo o a un anestesista con un paciente ASA 4?
¿Qué equipo me rodeó? Eso me puede dar un conflicto ético. Otra cosa es la institucionalidad, las normativas, las conozco, las estoy cumpliendo, como el excelente tema que puso, creo que fue María Alba aquí en la discusión, que fue lo de este grupo religioso, los testigos de Jehová y toda la normativa que hay alrededor, que nos podemos meter en un buen lío, pero que también hay una ley, que es la Constitución, que nos dice que lo prioritario es salvar la vida. O sea, hay una serie de cosas que nosotros no es cierto que estamos perdidos o abandonados para no saber cómo portar. Lo que pasa es que no lo conocemos, pero que sí nuestra institucionalidad, si fuera robusta, nosotros tuviéramos un mejor conocimiento de cuáles son los marcos del desempeño profesional. Bueno, pero en eso estamos, construyendo conocimiento aquí en esta asignatura. Entonces, los procesos de certificación nos explican todo esto. Sin embargo, cada día se presenta un mayor número de casos que exigen al médico poner en juicio sus valores y creencias, así como las que tienen sus pacientes, con el consecuente efecto sobre su razonamiento clínico y las decisiones médicas que de ahí resultan. Como les digo, en algún momento se les va a entregar un casos, ya vamos a ver, después de este trabajo que van a hacer ustedes de hacer este mapa mental, que no dudo que va a ser una experiencia académica bonita, porque platicamos que no todos han hecho mapas mentales, esto va a ser muy bonito conocerlo, cómo se hacen, presentarlo, cómo es de pictórico y ver las ideas y cómo es bonito para estudiar, pero luego de eso casi nos vamos a dedicar a estudio de casos, va a ser la estrategia didáctica, ustedes van a ver cómo vamos a ver cómo se desmantela. Pero antes de eso, quiero que veamos esto de la reflexión y el conocimiento. Nosotros somos una sociedad que no reflexiona. Nos creemos todo. Sale en la tele, sale en las redes sociales y lo creemos. Debemos ser una sociedad que reflexione. Pero para eso yo debo de tener un conocimiento muy formal para saber reflexionar. Con frecuencia se deja de lado el proceso de reflexión que realiza el individuo, orientado a mejorar el proceso profesional personal. Aquí vamos a abordar brevemente esta mañana, hasta las 10:15 para que puedan entrar a la otra clase. Esta clase termina a las 10:20, pero unos 5 minutos para que puedan ustedes entrar a la otra. Y aquí se aborda el proceso de reflexión aplicado a la solución del conflicto ético. ¿Qué es el proceso de reflexión? Bueno, es un proceso mental, ¿verdad? Que busca poner a prueba lo que uno da por hecho, por correcto o aceptar sin cuestionar. Por ejemplo, hoy he puesto yo en tela de juicio y en reflexión muchas cosas, muchos principios. Por ejemplo, el hecho de que en salud no hay una jerarquía. Decimos la jerarquía como que fuéramos el de general, el coronel, el capitán. Nosotros no somos una estructura vertical, ¿verdad? Ponerlo en tela de juicio. No. Si hay una persona de mayor experiencia, que es el staff, que es el responsable del paciente. Si no escribe, o yo no digo, el doctor fulano de tal, staff encargado de la cama tal a tal a tal, me indicó tal cosa, entonces yo voy a actuar en relación. Ahora, puede ser que no haya nadie, y entonces yo le tengo que consultar al R3, al R2, pero eso no es una jerarquía militar, sino que son instancias de consulta. Pero yo aún así razono, o sea, soy responsable, corresponsable si no reporte una placa. Si pongo una vena central, que ya sé que uno de los riesgos de la vena central es pinchar el pulmón. Y me puede dar una telectasia, me puede dar un neumotórax. Entonces, si yo no veo la placa, no es culpa del staff ni de mi R1, de mi R2 o 3, si yo soy la R1, sino que es mía. Hay una corresponsabilidad, pero pasa por una falta de supervisión de los demás. Entonces, todo eso hay que conocerlo para que mi reflexión ética sea más correcta. Entonces, hay que explorar ideas o abordajes distintos sobre cómo se hace o se piensa algo. Se debe de promover el mejoramiento de uno mismo y aportar elementos que unen la práctica con la teoría. Al respecto,
diversos autores señalan los siguientes aspectos importantes sobre la reflexión. Miren qué interesante. De la reflexión se logra aprender de la experiencia, integrar las creencias personales al contexto de la cultura profesional y anclar el conocimiento nuevo con el existente. Es decir, tenemos una cultura profesional que de hecho cree que hay una jerarquía. De hecho, ustedes están en un ambiente profesional en el que sí se cree que hay una jerarquía. Y que me dio la orden, dicen algunos. Me dio la orden fulano de tal. Yo digo, bueno, si son profesionales graduados, si son doctores en medicina, no le pueden venir a ordenar. Le pueden sugerir, le pueden indicar que haga algo sobre la base del conocimiento científico que se supone que un R3 tiene más conocimiento científico que un R1. Y sobre esa base le puede sugerir una mejor práctica, ¿verdad? Entonces, la actividad de reflexión, cuyo resultado se inserta en la práctica profesional. El profesional logra identificar cómo al hacer uno utiliza el conocimiento, la experiencia, lo que les estoy explicando, y el juicio para guiar las decisiones que uno toma en el momento de las situaciones reales. A esto se le llama reflexión en la acción. Una manera de desactivar un conflicto ético es cuando todo el conocimiento que estamos adquiriendo lo aplicamos al momento de la vida real. Eso se llama reflexión en acción. Y es válido para los ejemplos clínicos que les estoy poniendo, ¿verdad? Porque mi background, pues, yo soy muy hospitalaria. Ahora ya estoy retirada, pero mi vida fue en los hospitales. Pero también el área de la gestión, por ejemplo, de la gerencia. Cuando alguien me dice, vamos a hacer esto, pero que nadie se dé cuenta. Vamos a tener 2 cuadernos en el que se reporta una cosa y en el que se reporta otra. Mira, vamos a hacer esto, pero vamos a favorecerle a esta empresa porque es la más barata, es la que más nos conviene. Desde ya te lo digo, vas a ir al análisis de ofertas, pero desde ya te lo digo que tenemos simpatía por esta. Ni siquiera le debería de hablar a uno, un director, de cómo va el proceso de compra según la LACAP. ¿Saben ustedes, verdad? Que según la LACAP no le deberían ni preguntar a uno de los directores. Y, cuando uno va, no sé si ustedes han ido a comisiones técnicas, que es donde se va a elegir las diferentes ofertas y uno está ahí, y entonces le dicen a uno, me gusta esta empresa, que no sé qué. Ni siquiera debiera haber comunicación con las empresas que están decidiendo esto según la LACAP. Entonces, todas estas cosas son las que después a uno lo libran, porque después el que firmó la picardía es el que también va. Ahí hay unos grandes personajes en cárcel, ¿verdad? Unos con poder y otras una gente que uno dice, pobrecitos estos que les tocó firmar y están ahí. Pero están ahí porque no hicieron una reflexión ética y no le dijeron no. A veces vemos renuncias de funcionarios, ¿verdad? Las vemos. ¿Qué reflexión ética les proporciona a ustedes eso? ¿O se la creen todo lo que dicen las redes? Una persona que renuncia, seguramente ha hecho una reflexión ética y ha dicho, preso voy a terminar. ¿Verdad? Porque miren, gobiernos vienen y gobiernos van. Jefes de hospitales vienen y jefes de hospitales van. Pero mi buen prestigio, a veces uno no logra tener riqueza ante una gran casa, ¿verdad? No, pero su buen nombre y su buen prestigio, ese sí, dura para siempre. Entonces, de esto estamos hablando aquí, de cosas más trascendentes desde el punto de vista ético y legal también. Entonces, término genérico, esto de reflexión en la acción, referido a las actividades intelectuales, pero también afectivas, que aplica al ser humano para lograr un mejor entendimiento y apreciación a partir de sus experiencias. Así, el profesional de la salud identifica lo que uno sabe en el momento de hacerlo del actual. ¿Verdad? El conocimiento es una de las mejores prevenciones para no cometer un acto no ético. Por ejemplo, ustedes saben que hay scores, por ejemplo, quién debe ir a UCI y quién no debe ir a UCI.
En algún momento que uno ha estado trabajando en hospitales de tercer nivel, siempre ha habido una persona de poder que habla y recomienda para que a un anciano de 80 años con un cáncer terminal entre a UCI. Pero si le pasamos el score Apache o cualquier score, no necesariamente va a tener el puntaje para una cama de UCI. Entonces no se tiene que hacer. Hay que darle la cama a la mujer no recomendada que dijo Inmar, de 20 años, que tuvo una hemorragia uterina anormal, que le bajó el hematócrito, llegó con 11 a puras penas la mujer, y le bajó a 8, 7, que tuvo una transfusión masiva en sala. Ella es la de la cama de UCI. Si le empezamos a calificar, pero como no usamos score, ¿verdad? En los hospitales, cuando toda la evidencia científica tiene scores para calificarlos a la entrada de sala, a la salida de sala, a la entrada de emergencia, entonces ahí, ¿qué me va a salvar? Una buena nota donde yo he explicado las razones científicas para que esta persona pase a sala, a UCI. ¿Me explico? Entonces, ¿cuál es el principal principio ético de un médico, una enfermera? Saber. Pero si yo a ojo de buen cubero estoy haciendo las cosas en los hospitales porque aquel dice y le pongo todavía miel a las heridas y todavía quieren hacer investigaciones de la miel en las heridas y cosas que desde los 80 que yo estudiaba medicina se hablaba de miel en las heridas, ya está resuelto el tema. No. Entonces tenemos que tener la mejor evidencia científica. Vamos terminando con esto último, hasta aquí, este pedazo. La denominada reflexión acerca de la acción facilita la unión, queridos colegas, entre la teoría con la práctica en el ejercicio médico. Lo anterior se basa en que la revisión mental que construye las acciones realizadas de manera indirecta le da forma a la acción futura. Esto hace tangible la ética. Excelente palabra que ocupó, creo que Alejandra o Alexandra. Excelente, porque sí la hace tangible. Esto de que el conocimiento sí se ve reflejado en la conducta, tanto el conocimiento científico como la ética. Ahí sí le doy la razón yo a Sócrates, que decía que cuanto más se conoce, más ético se es. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso, que Sócrates lo decía? Sí. Ahora, si yo soy una persona que me quedé con lo escasito que aprendí en el pregrado y llego a hacer la residencia y en la residencia no leo, sino que lo que me dicen los otros señores viejitos que están ahí en el hospital, enquistados, cuidando su puestecito, y que no volvieron a leer, que no entran a las grandes bibliotecas de evidencia científica, sino que ahí andamos con lo que aprendimos en los 80s y haciendo las cosas con una mentalidad de escasez, entonces nos vamos a meter en problemas más temprano que tarde. Porque el que no sabe se mete en problemas más temprano que tarde. Entonces hay que ejercer la reflexión ética. El profesional identifica cómo utiliza el conocimiento, la experiencia y el juicio para guiar la toma de decisiones en situaciones reales después de haberlo hecho. Y termino con esta expresión. La reflexión es en particular utilidad para lograr un conocimiento más profundo en el ámbito del razonamiento clínico y del profesionalismo. Ética y profesionalismo van de la mano, de la mano. Cuanto una persona más ética soy un mejor profesional. Cuanto más conozco y lo aplico, lo científico y lo ético, y hago este proceso de reflexión, entonces yo estoy desactivando realmente todas las posibilidades de verme en un problema ético. ¿Ok? ¿Qué les parece? Voy a dejar de compartir. ¿Ok? Los dejo reflexionando en la reflexión ética. Valga la redundancia. A ver, hay chance para un breve comentario final de alguien que me diga qué se lleva de esta mañana. Doctora. Gracias, Alexandra. Me pareció muy interesante el hacer esa diferenciación entre lo ético y lo legal, porque uno tiende a pensar que porque es ley es lo supremo. O sea, uno dice, no, es que hay que hacerse porque es ley.
O sea, y no hay vuelta atrás. Pero realmente la diferenciación que se hace, si es ley, pero es ético. Eso es muy importante. Realmente yo nunca lo había visto desde ese punto de vista. Pero sí es muy importante y me llamó también la atención lo que hablaba de la objeción de conciencia. Que lastimosamente, como automáticamente nos enseñan a hacerle caso al jefe. Y como que no evitamos hacer esas reflexiones y tomar en cuenta nuestros valores y nuestra ética porque pesa más lo que el jefe está diciendo. Eso. Si el jefe por casualidad es un picarillo. Por casualidad, vea, porque sí, no se da muy frecuentemente. No, casi no. Pero me llama mucho de eso la atención, creo que es lo que más he aprendido ahorita en esta clase. Gracias, Alexandra. Yo sé que todos tienen algo ahí, una cosita que compartir, pero el tiempo es el enemigo de estas clases, así que les agradezco mucho, ¿verdad? Y nos vemos la otra semana. En la otra semana van a exponer sus mapas mentales. De eso se trata la clase, así que los espero con esos lindos mapas mentales en grupo y siempre reflexionando en todo lo que estamos aprendiendo. Muchas gracias, cuídense mucho y hasta el otro sábado. Gracias, doctora. Gracias.